Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, de nuestra edición número 24 a través de Radio F5. Recuerden seguir nuestras redes sociales como Radio F5 en Facebook, Radio.f5 en Instagram, y también seguirnos en Spotify, Apple Music y iVoox para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas, que les digo yo, que... Bueno, valga destacar que a partir de ahora estaremos en YouTube. Ustedes nos pueden ver nuestros maravillosos rostros mientras vamos comentando las noticias que van sucediendo a nivel nacional e internacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del desconfinamiento y todo lo sucedido en Santiago Centro y Estación Central, donde hubieron grandes aglomeraciones, un proyecto parlamentario de suspensión de créditos y también todo lo sucedido con Carabineros durante esta semana, específicamente con lo sucedido con Rodolfo Strange y la detención del autor de la pérdida de ambos ojos de Gustavo Gatica. Bueno, ahora procedo a presentar a mi panel de especialistas arriba mío, como pueden ver en nuestra pantalla. Vanessa Marín, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, bastante tranquilo. Esta semana empezamos las clases, como lo hemos comentado, pero bastante tranquilo. Estoy bastante tranquilo. Gabriela Piña, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar grabándonos por primera vez. Sí, primera vez que estamos con video. Ojalá salga todo correcto. Y si no nos pueden ver, algo de haber sucedido y nos disculpamos, pero ojalá sea. Tamara Molina, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien, ¿tú? Bien, todo bien, gracias. Como había dicho anteriormente. Y Amaya Belis, ¿cómo estás? Hola a todos. Aquí estamos muy bien y listas para el programa. Muy bien. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es el camino al desconfinamiento. Tema que ya hemos tocado superficialmente de varias formas, sobre todo con el plan paso a paso, que va con cuatro pasos, que es el paso número 1, las cuarentenas; paso número 2, una transición a un desconfinamiento; número 3, reapertura de varios como espacios que estaban cerrados; y número 4, la transición total. Todo esto planteado por el gobierno debido a los números que están mostrando. Ahí vamos a conversar si podemos decir que son buenos números, malos números. Si fue a tiempo, pudimos haber aguantado un poco más. Pero tenemos que es de forma gradual. Es decir, a medida que las comunas vayan avanzando, tenemos que este plan va funcionando. El pasado lunes a las 5 de la mañana se desconfinó, o más que desconfinar, pasó a fase 2, es decir, una transición, la comuna de Santiago y Estación Central. La comuna de Santiago, aquí tengo los números específicos, que ya llevaba 143 días, o por lo menos una parte, de cuarentena, y que pasó a su desconfinamiento total, algo que fue un absoluto, por lo menos por mi parte, error, y que generó bastante caos. ¿Por qué? Vimos imágenes del mall chino, o uno de los malls chinos que está en el centro de Santiago, con grandes aglomeraciones. El distanciamiento físico no se respetó. Incluso vi unas imágenes de Canal 13 que la gente empezó como a escupir al periodista para decir como, venga, no estaba, en los términos citando, está sapeándonos y va a venir las autoridades a sacarnos de aquí. ¿Cómo se le ocurre que quieren cuidarnos? Pero bueno, esto fue lo sucedido. Chicas, ahora les voy a dar el pase para que como me colaboren con información y al mismo tiempo opinen sobre todo este plan de desconfinamiento de forma general que está planteando el gobierno. Tami, parto contigo. Claro, sí, como tú decías, este lunes 17 de agosto se desconfinó Santiago y Estación Central, y en el mismo día se abrió el comercio, principalmente por el barrio de Estación Central, que sabemos que es un sector súper concurrido. Y bueno, ¿qué pasó? El incidente fue en el mall chino, llamado mall chino, en una tienda de ese mall que se llama Tu Outlet. Entonces, pasa que esta tienda hizo ofertas por las redes sociales y mucha gente se aglomeró afuera del lugar. Eran cientos de personas, como decías tú, Ariel. Se pudo ver que no había cero distanciamiento social, cero medidas de protección,
La gente estaba muy aglomerada. Y bueno, como decías, también hubo incidentes junto con los periodistas. La gente estaba realmente vuelta loca. Ahí, bueno, se generó mucho debate, mucha polémica. Realmente estaba bien el desconfinamiento, estaba mal el desconfinamiento. Y bueno, ¿qué pasó? Inmediatamente llegaron las autoridades sanitarias al lugar. Llegó la Seremia de Salud, Paula Labra. También llegó el intendente de Santiago, Felipe Llegar, y también el alcalde. E inmediatamente iniciaron un sumario sanitario, ya que se dieron cuenta que no había medidas de seguridad. Pero también hay que destacar una cosa, que este centro comercial llamado Mall Chino se llama Asia Pacífico. Este es un centro comercial grande. Entonces, dentro de este mall estaba la tienda Tu Outlet, que era la que hizo esta oferta y este llamado, que se aglomeró mucha gente. Pasa que esta tienda sí tenía agendado pedidos, sí estaba cumpliendo con la norma. De hecho, el mismo alcalde Felipe Alessandri dijo que esta tienda no había incumplido tanto el protocolo. Lo que sí fue responsable por parte de la tienda fue hacer este llamado por las redes sociales, lo que generó esta aglomeración de las personas, y aquí eran precios muy bajos. Pero en sí, el mall, el centro comercial grande, fue el que no hizo un control estricto respecto a la gente que iba entrando. No se cumplieron las medidas sanitarias, por lo mismo se clausuró y se inició un sumario sanitario. Y bueno, dentro de todo este contexto y más allá de la información concreta de lo que pasó, se generó este debate sobre qué pasó ahí, o sea, por qué la gente se aglomeró. Realmente había este debate de no entendimos nada, ya que estamos en medio de una pandemia. Ahí el foco de contagio debe haber estado en su máxima expresión, pero también por otro lado estaba el debate de los comerciantes, ya que Estación Central es un lugar que mucha gente se va a abastecer de productos, ya que los precios son al por mayor. Y al abrir este comercio, la gente al tiro fue a comprar para poder abastecerse de cosas. Así que bueno, está este debate. Por mi parte, yo creo, respecto al desconfinamiento, que no fue una buena idea. No fue una buena idea, ya que debería haber habido mucho más control. Si bien se nota que es un proceso gradual, como lo mencionábamos, del plan paso a paso 1 cuarentena y paso 2, donde se reabre el comercio paulatinamente, faltó totalmente una fiscalización. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubieran llegado los medios de comunicación? Si esto no hubiera sido tan mediático, ¿habría llegado la Seremia de Salud? Entonces igual es un tema bastante importante de analizar, y realmente siento que desconfinar comunas tan llenas de gente como Santiago Centro y Estación Central puede abrir nuevos focos, pero también está como el sentimiento encontrado de que qué pasa con la economía, porque la gente tampoco tiene dinero, tampoco puede estar activamente trabajando. Entonces son temas muy importantes de analizar. Yo creo que este desconfinamiento gradual no ha sido muy bien implementado, no estoy de acuerdo con él tampoco, y bueno, el caso del Mall Chino fue uno de los mayores ejemplos que pudimos tener respecto a este tema. Excelente, Tami. Ahí hay hartos puntos que tocaste. El tema del desconfinamiento y también el tema de la economía, como si tenemos que en algún momento regresar. Pero claro, eso vamos a ir conversando a la medida que la conversación vaya avanzando. Vanessa, ¿cómo ves tú esto también, el tema del desconfinamiento y todos los puntos que también planteó la Tami? El tema de la economía, se habla mucho de decir como la gente vaya a como... mucha gente se quejó del barrio alto, pero en el barrio bajo también está sucediendo. También se hablaba mucho de decir como, oye, hay pura gente que va a abastecerse, como decía la Tami, va a vender por redes sociales, puso el 10% en emprendimiento o cosas por el estilo. Sí, en verdad yo lo veo como una situación bastante preocupante. Quizá como la manera en que lo dijo la Tami, lo dijo como quizá no entendimos nada. Creo que se escucha el retorno, Ariel. Si puedes apagar el micrófono. Bueno, pequeños problemas técnicos de grabar en vivo. No en vivo, pero no importa. Sí, creo que lo más que me sorprendió de lo que pasó fue lo que mencionó el alcalde Alessandri, donde él mencionó que la aglomeración de personas no podíamos preverlo. Yo creo que por más que quisiéramos hacerlo, ya está cansada.
por lo menos en esa comuna ya eran cerca de 143 días los que llevan confinamiento. Se ha notado demasiado, según yo, el desgasto que hay como mental y físico de lo que implica la cuarentena. No estoy avalando la conducta que tuvieron de irresponsablemente ir a aglomerarse a este local, pero sí yo creo que eventualmente era algo que sabíamos que va a pasar, como el Ariel bien decía, no es solo para los sectores quizá más altos, entre comillas, sino que por ejemplo, acá yo vivo en Puente Alto, como le he comentado algunas otras veces, y la situación es muy similar. Un día, a ver, les comento, la semana pasada fue justamente mi hermana y su pareja fueron al supermercado, fueron al Líder, que es el que queda justamente en el centro de Puente Alto, y tuvieron que llamar a la Seremi de Salud porque había demasiada gente. Entonces, y aún así entendiendo que Puente Alto sigue en confinamiento, entonces para mí es preocupante por ese lado. Y por el otro lado que comentaba la Tami, respecto a la economía, sí, igual el otro día estaba leyendo unas cosas sobre cómo ha ido avanzando el tema de la economía acá en Chile, y en verdad el escenario no se ve tan mal como se esperaba. Según lo que evalúan algunos expertos, es que vino bien, en cierto modo, la aplicación de estos proyectos que incluían bonos, porque va generando esta reactivación de la economía propiamente, y el escenario se ve mucho mejor que en marzo. En marzo el desempleo alcanzaba cifras cerca del 15%, ahora ha bajado, está cerca del 14,1%, si es que no me equivoco. Entonces habla bien, digamos, de la economía, pero claro, esto es un escenario que todavía vamos a estar viendo y que sobre todo va a dar más que hablar ahora con el plebiscito que vengan unos meses más, que también va a significar algo muy importante dentro de la agenda. Eso. Es muy relevante todo lo que comentas, sobre todo el tema económico, porque valga destacar, y creo que esto es una de las cosas más importantes, que es que el comercio no es la base de la economía. Eso es sabido. Chile es un país exportador de materias primas y ese es el fuerte económico. El cobre, si se cae el cobre, se cae la economía. Entonces, como ahí uno empieza a ver si realmente la apertura del comercio es la solución a la reactivación económica o son otras formas. Gaby, ¿qué opinas respecto al desconfinamiento? Tanto de lo sucedido en el centro de Santiago y también como de lo que tú has visto también en tu comuna. Bueno, primero en cuanto a información, yo creo que las chiquillas ya lo dijeron todo, o por lo menos la gran mayoría, y lo más importante. Así que bueno, en lo que respecta a mi opinión sobre lo que pasó en el centro, en Estación Central, con esta apertura del mall chino, como le dicen, siento que es como difícil encontrar a quién echarle la culpa. No sé si como que lo veo de esa forma, porque esto de la apertura del comercio creo que requiere de demasiada responsabilidad de todas las partes que están involucradas, y siento que es una responsabilidad que aún no estamos como listos para tomar, no sé cómo decirlo. Obviamente la gente, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del comercio, lo que mencionaba la Tami. Obviamente, si tú abres un mall chino que vende todos los productos que la gran mayoría, por ejemplo, de los vendedores ambulantes comercializan, obviamente se va a llenar. Si la tienda que vendía los productos que ellos compran anuncia ofertas, obviamente va a llegar todo el mundo. Entonces siento que es difícil encontrar al responsable, como que todos tenemos una responsabilidad aquí, pero al final todos la estamos incumpliendo de alguna forma. Yo entiendo que mucha gente obviamente tiene que ir a comprar las cosas a este mall chino que se abrió. El mall chino también tiene responsabilidad, las autoridades tienen responsabilidad, como que al final todos tenemos responsabilidad, pero al mismo tiempo nadie se hace cargo de la situación. Entonces es una cosa muy difícil, y creo que no siento que estemos listos para esta fase 2, sobre todo en Estación Central, sobre todo en el centro. Hemos visto cómo las aglomeraciones se ven muy claras. O sea, el otro día mostraban una imagen del pleno centro de Santiago, y era como un día normal y corriente, sobre todo también sumando el hecho de que mucha gente ahora tiene dinero por el tema del 10%, también es un hecho que se suma
a esto, la gente está saliendo, la gente está aprovechando ese dinero. Entonces, es una cosa muy difícil, la verdad es que no sabría como a quién echarle la culpa aquí, pero creo que de alguna forma cada uno tiene que asumir las responsabilidades y tratar de ser lo más responsable posible, valga la redundancia. Y la verdad es que en mi comuna, mi comuna sigue en cuarentena, vivo acá en Independencia, seguimos en cuarentena, pero yo a veces, las veces que he salido, que de repente voy al supermercado, al dentista, se ve como un día completamente normal. Yo siento eso y lo he visto por lo menos en varias comunas más que, no sé, por lo menos acá la gente debería sacar permiso para poder salir, pero yo veo muchísima gente así muy, muy normal. Mi mamá de repente nos cuenta cuando va a comprar a la feria, también es como un día normal, todos comprando, lo único que claro que se respetan las medidas sanitarias básicas como el uso de mascarilla, pero lo demás todo normal y siento que no sé si está mal o bien, pero a la gente le ha bajado muchísimo el miedo al coronavirus. O sea, el miedo que le tenemos ahora al coronavirus es mucho menor al que le tenían en marzo. ¿Cuál está mal? O sea, no creo que deban bajar esos índices de miedo porque el virus sigue ahí y al final si empezamos a desconfinarnos así como, aunque sea gradualmente, el virus sigue ahí. O sea, vamos a seguir contagiándonos, va a seguir muriendo gente. Así que espero haberme expresado bien. Sí, Complementando a lo que, complementando a lo que dice la Gaby, yo también soy de la comuna de Independencia. De hecho, vivimos súper cerca. Y yo resido al lado del Totus. Soy vecina del supermercado. Y durante toda la semana estuvo lleno, así, lleno de gente. O sea, la fila llegaba hasta afuera, así, pero todos los días de la semana. Y ya como que el viernes se vio más paulatino todo este asunto de conglomeración. Y respecto al tema que estamos tocando ahora mismo, yo quería agregar que si bien se vio una leve mejoría en Chile durante este último periodo de tiempo respecto a los indicadores, no hay que olvidar que Chile tiene uno de los peores registros de América en dos indicadores cruciales que son el número de fallecidos y de hospitalizados graves en relación a la población. Creo que es como algo que no hay que obviar. También me considero parte del team que dice que no debería desconfinarse por ahora, o si hay un desconfinamiento que sea de manera mucho más pausada de la que se está llevando a cabo hasta el momento. Y algo que quería agregar que tocó la Vane habló sobre una frase que dijo Alessandra: la aglomeración de personas no podíamos prever. Y yo creo que estoy muy en desacuerdo con Alessandra, porque me parece que si se sabe que ya habían, o sea, se sabe que es un lugar de comercio, como decía la Gaby, por ejemplo, se sabe que va a haber aglomeración. Entonces sí debería haber una fiscalización apropiada dentro de todo este desconfinamiento paso a paso, y yo creo que definitivamente sí se puede prever con las medidas cautelarias necesarias. Es posible, pero también concuerdo con mis compañeras que claro, es culpa de todos y que nadie se hace responsable a la vez. sí, varios temas fueron los que se tocaron, pero el tema de las responsabilidades también, como todos tienen responsabilidad en esto. Por una parte, el gobierno, por un hecho de teniendo tanta comuna, que uno puede ir probando, porque ese es como lo que uno tiene que ir primero, así como tanteando, decir, ya sabéis que esta comuna igual es grande, podemos manejarla, por ejemplo, no sé, San Miguel, una comuna que es grande, tiene mucha población, no puede conseguir grandes aglomeraciones porque no es un lugar que tenga lugar emblemático. Veamos cómo funciona acá en Santiago. O a diferencia de, por ejemplo, abrir Providencia, abrir Las Condes, abrir Vitacura, abrir Santiago Centro, Estación Central, que son comunas muy aglomeradas, donde se concentra la mayor parte de la población trabajadora de Santiago, y también como las grandes aglomeraciones, sobre todo en espacios. Entonces, como decía la Maya, esto de no los pudimos prever, claro que sí se pudo prever, porque es el barrio más concurrido de Santiago. Vane, que para ir como generando conversación.
Sí, con respecto a lo que dijo la Gaby, como que recién me hizo clic, sobre que la gente ya no le tiene miedo al coronavirus, o que no le tenemos miedo al coronavirus, también se debe a lo que está pasando ahora en Rusia, si no me equivoco, donde la vacuna ya se está generando, y también con respecto a las declaraciones que han salido por parte de París, el ministro de Salud, en donde él ya afirmó que las vacunas van a ser obligatorias para cierto tipo de rango de gente que suele ser más... Tiene un nombre este tipo de personas, pero la gente de más riesgo, las personas de más riesgo. Entonces, claro, como que igual se entiende en cierto modo que la gente diga, ya, bueno, si ya está la vacuna, aún no está 100% confirmada que es efectiva, pero ellos mencionaban que desde donde se está realizando esta vacuna, que de aquí a esperar a que sea 100% comprobable que la vacuna funcione, va a pasar ya un año y vamos a estar al otro año y ya va a haber pasado meses y ya va a haber mucha gente más fallecida y contagiado y la situación quizás empeore. Entonces ellos tomaron la vacuna y ya se está produciendo en grandes masas, están comenzando a comercializarla ya, y es por eso que, como les comentaba, acá en Chile el ministro ya dijo que va a ser gratis y obligatoria. Entonces igual, como les decía, se entiende en cierto modo que la gente diga, ya bueno, está la vacuna, si ya va a pasar 1 o 2 meses y ya vamos a estar listos. Pero no, pues, entonces hay que tener conciencia de eso, que aún así tenemos que cuidarnos para que todo salga bien y sobre todo para cuidarnos para el plebiscito, que yo creo al menos es la prioridad en este momento, más allá del 18 y las fiestas, pero que ya las perdimos, pero esto. Sí, ahí está. Es que hay harto que conversar respecto a eso, porque también el tema del miedo se ha ido perdiendo respecto también al tema de la cifra. Como tenemos pocas cifras. Es verdad, y como hoy día se confirmó que hay como 1900 nuevos casos, a diferencia de hace mayo que teníamos 5000. Era una cuestión de locos. Es decir, como incluso, como no me acuerdo los mínimos y los máximos, pero estoy seguro que en algún momento llegamos a los 9000. Si la memoria no me falla. ¿O no? A ver si me pueden comprobar. A ver. Voy a buscar la... Sigue hablando, yo lo busco. Ya. Pero eso, respecto también a lo que decía antes, el tema de las responsabilidades. Por un lado, el tema del gobierno, el tema de la municipalidad también. Como les decía, el tema de que Beix es un barrio concurrido. Como comparaba mucho, no lo pudimos prever, como no lo vimos venir del estallido social. Era como en algún momento iba a suceder. Y al mismo tiempo la gente. Si ves que hay harta gente, no te vas a sumar a ese grupo de gente, porque hay un virus, porque hay alguna recomendación que es como una distancia física de 1 metro y cosas por el estilo, a pesar de decir como ya, venga, hay pocos contagios, pero igual, sobre todo con gente que no conoces. No sabes cómo por dónde ha pasado esa gente. A diferencia, por ejemplo, ya uno tiene esta como también norma, que es como personas que en comunas en fase 2 se pueden juntar 5 personas en un espacio cerrado, producto de que se pueden como desinfectar, puede pasarse como lisoform por las mascarillas, por el cuerpo, las manitos y juntarse. Sí, en ese sentido puede suceder, pero con personas que uno conoce. A diferencia de que estas aglomeraciones grandes, que es gente que no conoce. También hay responsabilidad de, como decía, del molchino, de como poner gente afuera, de decir como tomar la temperatura, ver la cantidad de gente que entra y cosas por el estilo. Entonces como hay muchas personas y como momentos que conglomeraron que esto no funcionara. Se generan estas grandes aglomeraciones y no solamente en el molchino, esta fue la imagen emblemática, pero en el barrio Meix había mucha gente, mucha gente. Pero yo estoy de acuerdo con el plan de desconfinamiento, porque, como les decía, hay pocas cifras y en algún momento tenemos que empezar a sacarle el miedo de salir. Porque puede generarse el otro extremo, de decir, no volver a salir nunca, o cuándo vamos a volver a salir, o cosas por el estilo. Sin embargo, como decía la Tami, tiene que ser regularizado, tiene que ser fiscalizado. Como no es llegar y hacerlo. Como no puedes abrir Santiago Centro, no puedes abrir Estación Central, abre comunas más pequeñas que se puedan mover
y puedas fiscalizar bien, para después pasar a las comunas más concurridas. Santiago, Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacura, que son comunas con mucho movimiento. Por ejemplo, comunas, y después está ahí con las comunas más grandes, pero con no tanto movimiento. Quilicura es una comuna muy grande, pero con poca población. Hay muy poca gente que vive en Quilicura. O en Huachuraba, Conchalí, que son como comunas grandes, pero con poco movimiento de gente. Entonces yo siento que el plan de desconfinamiento tiene que ir en esta época. Quizás pudiéramos haber aguantado un mes. Como lo hubiera aguantado un poquito más. Y como fiscalizarlo bien. Como darse, ver que no haya conglomeración de gente, ponerte afuera de los supermercados, ponerte afuera de los barrios comerciales. Por ejemplo, se habla mucho que se va a abrir Independencia, ponte en calle Independencia, por el tema de las telas. Ponerte ahí en el barrio de Hospitales, que también es un barrio súper concurrido. Entonces, ¿que se tiene que pensar mejor? Sí. ¿Era necesario hacerlo en este momento? También. Yo siento que se tenía que hacer, pero con una fiscalización correcta, tanto de las municipalidades, porque las municipalidades se jugaron mucho en el tema de ya confinemos, pero ahora no están haciendo nada. El alcalde de Santiago se hizo muy el Larry con esta situación, como decir, hoy no lo pudimos prever. Mentira. El barrio Mex es el barrio más concurrido de Santiago, nosotros como periodistas. ¿Para dónde nos mandan cuando pasa Navidad? Para Mex, porque hay mucha gente. Amén. Cuando pasa el 18 de septiembre, para Mex. Para Halloween, para Mix. Cuando uno quiere comprar cosas por mayor, ¿para dónde va? Para Mix. ¿Cachai? Nosotros, 5 estudiantes de periodismo, pudimos ver eso como la máxima autoridad de Santiago. Esa es la gran pregunta. Entonces, hay hartas cosas para pensar y reflexionar. No sé, chicas, si alguien quiere agregar algo respecto a todo esto, como el tema también de la economía, de decir como hay que salvar la economía. Pero el comercio no es la base de la economía. Entonces es necesario, por ejemplo, abrir los malls, que también se generó mucho problema con el tema de que sucedió en H&M, en el Costanera Center había gente trabajando que tenía que cumplir cuarentena y muchas cosas por el estilo. No sé a alguien le gustaría comentar algo. Sí, mira, es que me pareció... Dale tú también primero. Te doy yo. Ya. Me pareció muy interesante lo que dijiste del rol de los alcaldes, porque es verdad, cuando inició esta pandemia los alcaldes estaban ahí en los matinales, de hecho lo hablábamos, estaban en todas partes diciendo que era necesario confinar, pero ahora empezó este plan de paso a paso y falta autoridad fiscalizando. De hecho, yo me pregunto, por lo menos en Quilicura, que tuviste el ejemplo, esta semana me ha tocado salir a hacer algunos trámites y yo veo normal, o sea, yo digo, ¿qué diferencia hay en que desconfinen o confinen a mi comuna? Yo no veo ninguna diferencia porque los supermercados están llenos, los centros médicos de salud están llenos y no hay nadie fiscalizando. El centro de Quilicura, absolutamente nadie. Pero es que es sorprendente, es como que uno puede andar tranquilamente, uno puede salir sin un permiso, sabe las calles donde puede haber más peligro y no hay absolutamente nadie. Entonces... no sé, igual siento que hubiera sido muy buena técnica probar el desconfinamiento en comunas más pequeñas para ver qué sucedía antes de desconfinar Santiago, que son como las comunas con más masa. Mucha gente trabaja ahí también, entonces siempre la gente va a buscar una forma, va a sacar algún permiso para poder llegar a su lugar de trabajo a otra comuna. Y respecto a la economía en sí, como decían ya, el comercio no es la base de la economía. Sin embargo, hay mucha gente que va a hacer lo posible por ir a trabajar igual, por abrir ese local, porque lleva parado 3 meses, 4 meses. Entonces la gente sí o sí va a empezar a moverse. Y no sé, la verdad, bueno, igual es verdad que era necesario desconfinar en algún momento. Ya ha pasado harto tiempo de la pandemia, las cifras están parejas, están bajas. Pero... como decía la Gaby en un momento, no sé si estamos preparados como sociedad para llegar a eso. Porque si bien podemos andar todos con mascarilla, de repente uno ve en la calle la gente tiene la mascarilla como por abajo de la nariz. La gente igual se aglomera. Por ejemplo, el mismo caso del mall chino. No sabemos cuál era la necesidad de cada persona que estaba ahí tratando de comprar algo. Sin embargo, en un sentido común, si yo llego a comprar al mall chino y veo cientos de personas, ¿qué hago? Me voy y vuelvo otro día, no sé. O en ese momento, ¿por qué la autoridad del mall
no dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar en 100 personas, los demás se van, hoy día no atendemos. Y se sacaba esa aglomeración de alguna forma, pero nadie dijo nada, nadie hizo nada. Entonces hay muchos temas que evaluar. También lo del plebiscito. O sea, desconfinamos justo en este mes. La gente, como decían, está perdiendo el miedo. Ya no le tiene tanto miedo al coronavirus. Va a llegar septiembre. Aquí en Quilicura, ya a lo mejor vamos a estar confinados, pero las personas sí se van a poder juntar en familia en sus casas porque no hay fiscalización. Uno sí se puede movilizar. Y ahí van a haber hartos focos de contagio y yo creo que por octubre, esperemos que no, pero en octubre yo creo que las cifras sí van a subir porque la semana de septiembre las personas se van a relajar, se van a juntar, van a salir a comprar y es una realidad y eso sí es algo que se puede prever a diferencia de lo que dijo Felipe Alessandri. Entonces yo creo que por lo menos durante todo este tiempo que ya llevamos en el paso a paso, se tenga una buena fiscalización en la semana de septiembre, porque yo creo que esa es una fecha clave, en donde yo creo que sí o sí van a tener que poner algún límite, no sé, de permisos semanales, o algo que restrinja un poco el movimiento, porque de verdad esa semana, si ya se perdió el miedo ahora, imagínense en septiembre, que es una época de festividad, que uno quiere juntarse con la familia, que quiere salir a comprar cosas ricas, comer. Ahí hay un gran trabajo de todos, de las personas, de ser conscientes de tener presentes de que estamos en una pandemia, de no relajarse tanto, y también de la autoridad sanitaria y de los municipios que ahora no han estado presentes y es muy necesario que en este momento estén fiscalizando y estén donde está la mayor parte de aglomeración de gente, así que se viene un desafío súper grande yo creo para la semana de septiembre. Eso ahí es un punto bien importante. Sí, en realidad con respecto a lo que decías de, por ejemplo, de hacer trámites, que es lo que usualmente la gente suele, por lo que usualmente la gente suele aglomerarse, también quizás no es tan relevante, quizás no se ha conversado tanto, pero eventualmente debería haber sido algo que se conversó, que se debiese haber conversado en un inicio, perdón, es la tramitación de trámites, valga la redundancia, perdón, online. Siento que el gobierno está muy al debe con la actualización de las plataformas para realizar estos trámites en varios aspectos, para la toma de horas médicas, para el fondo, esto de las pensiones, 10%, como que las fallas abundan, se entiende igual que por parte de la aglomeración, que por ejemplo lo que pasó para el 10%, que muchas AFP se caía el sistema, etcétera. Pero el gobierno también siento que está incumpliendo por esa parte, siento que hay un déficit súper grande en poder hacer llegar que la gente no tenga que salir de sus casas porque puede hacer el trámite online. Por otro lado también, bueno, sí, dentro de la misma línea, es que me llama la atención igual que para evitar justamente este tipo de aglomeraciones, sobre todo para la gente adulto mayor, que entendamos también no se manejan tanto con el internet y con las plataformas online. También no sé si puedo hablar de algún tipo de capacitación, pero sí valoro mucho las comunas que, por ejemplo, acá en Puente Alto se realizó, que ofrecieron buses que ofrecían wifi gratis a distintos sectores de la comuna, sobre todo para los barrios, digamos, de comillas, más bajos. Cual es súper importante para evitar que la gente adulto mayor haya tenido que salir al centro de Puente Alto, en este caso, a aglomerarse, que es algo que estamos criticando, por ejemplo, en este momento. Entonces, por ese lado yo lo valoro. Y respecto a otro tipo de aglomeración que se podría llevar a cabo eventualmente, es con lo que estábamos, en realidad se ha mencionado antes durante la semana, es sobre el retorno a clases, lo que mencionó el ministro Figueroa. Se nos fue la vía La Habana. Vale, no te estás escuchando. Pero, mira, justo qué bueno que se te cortó en esa parte. Yo lo del retorno a clases lo guardaría. Yo encuentro que es un tema súper importante y hay que tocarlo solito. Porque tiene harta arista. Cortito. Pero dale. ¿Sigo nomás? Sí, dale, venga. Ya. Con respecto a lo que dijo el ministro Figueroa de Educación y a lo que le respondió el ministro París de Salud, es que el retorno a clases y el uso como lugar de votación no tiene ninguna relación, haciendo referencia a lo que decía Figueroa,
como claro, si vamos a abrir las escuelas para que se puedan votar, dejemos que los cabros chicos vuelvan a clase y ya. Entonces, eso es importante igual como tenerlo en cuenta para variar la descoordinación por parte del gobierno y el criterio que está teniendo este personaje que finalmente es el ministro de Educación. Eso. Hay también otro punto importante para ya ir cerrando. Lo hemos tendido mucho el tema del desconfinamiento, que lo teníamos hartas cosas guardadas, como lo teníamos que conversar antes. Pero, y que también no vamos a seguir discutiendo mucho tiempo más. Pero, más que para mí la descoordinación del gobierno, para mí es súper importante la figura de Enrique París. Como él es el que está separado. Como me acuerdo cuando sucedió esto de Piñera con el vino, que él decía así como, señor presidente, como que me rete, tiene que dar como buenas señales, tiene que dar el ejemplo. Y uno decía como, Mañalich jamás hubiera dicho como contradiciendo a Piñera. Jamás hubiera dicho. Ahora como contradiciendo al ministro de Educación, sobre todo que no salió como una contra de Piñera diciendo así como, no, este cabro no tiene idea. Cuando también se ve que estaría de acuerdo con un eventual regreso a clase, como con el silencio otorga, por así decirlo. Entonces que ahora con que el ministro de Salud le diga como, loco, está ahí, no está ahí como, no tienes razón, como esto está mal. Entonces hace que se enalce la figura de Enrique París. Para mí es súper importante. Como primero estaba muy en contra de un cambio en ministerio, pero qué bueno que estuvo con Enrique París. Y respecto también hay un tema que hay que dejarlo planteado sobre la mesa, que es el tema de la modernización en general. Por ejemplo, esto del mall chino se puede haber evitado, por ejemplo, con un sistema de ventas online. Muy pocas tiendas tienen sistema de ventas online, no estaban preparados. Y generalmente las pymes fueron los que dieron la forma para poder empezar a vender cosas por internet, pero como comercios establecidos no lo tenían. Incluso empresas grandes como H&M, Zara, Casidea, Corona, por ejemplo. Corona está al borde de la quiebra, IT está al borde de la quiebra. Primero ya tenían problemas con Octubre y después con esto se fue profundizando, a diferencia de, por ejemplo, Ripley, Falabella y París, que tenían un sistema de ventas online súper establecido. Entonces, estos tres monstruos se fueron comiendo a los chiquititos. Por ejemplo, Tricot. Como uno iba... Johnson quebró. Ahora fue comprado por Cencosud y va a mantener algunos como con Paris Express. Pero empresas tan grandes como Johnson, Tricot, Corona, tienen problemas. Imaginemos estas pymes mucho más chicas que no tienen sistema de ventas por internet. Y eso es un tema de modernización del gobierno, que está más que como el gobierno, como medidas de colaboración. De decir como ayudemos a modernizar y que tengan un sistema de ventas por internet y de envíos mucho más fácil. Y también, como decía la Vane, en un momento mandaron a la gente a pedir la clave única para sacar los permisos. ¡Y qué la escoba! Mucha gente salió de eso, aglomeró. Y responsabilidad por parte de las empresas decir, loco, juguémonos para que la gente no se contagie. Entonces, tener sistemas de internet bien establecidos. Por ejemplo, AFP Modelo colapsó, no ha tenido su entrega, ha sido un caos. Entonces, más que responsabilidad del gobierno, tener como medidas de colaboración y también de las propias empresas, decir, no quiero gente afuera de mi empresa. Y sobre todo también, lo decía los municipios, de colaboración con gente de educación virtual. Ahora, al gente que uno, incluso nosotros mismos, nuestros profesores, no tenían ni idea cómo aprender Zoom. Y me imagino muchas personas más que de haber tenido esos problemas para teletrabajar, por ejemplo. Pero el tema de la modernización es un tema muy largo que podemos discutir más adelante. Chicas, ¿algo más que agregar respecto al desconfinamiento, esta fase 2? ¿No? Bueno, No. eventualmente lo volveremos a tocar cuando nos toque, quizás. Por lo menos nosotros estamos los 5 todavía en fase 1, por así decirlo. Que eventualmente entraremos a fase 2, pero lo mismo, o por lo menos cuando haya un retroceso. Por ejemplo, Enrique París dijo, si hay que retroceder, vamos a retroceder. Bueno, nos vamos con el siguiente tema de la pauta del día de hoy, que es la suspensión de créditos, la suspensión del pago de créditos, que ya está está en discusión en el Senado. Esta semana ya se va a discutir las comisiones del Senado y después en la Cámara misma. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Es la suspensión de créditos de consumo, hipotecarios y avances en efectivo. Esto tiene relación directa con la banca y tiene que ser como lo que plantea
Este proyecto de ley es la suspensión de 6 cuotas y que sea obligatorio por parte de los bancos aplicarla. ¿Por qué es tan interesante este proyecto de ley? Primero porque es una de las medidas de colaboración de crisis ante el coronavirus, pero al mismo tiempo pasa lo mismo que el 10%. Es decir, diputados oficialistas están votando a favor de esta medida que el gobierno no quiere que se apruebe. Entonces esto es lo más importante porque eso sería otro golpe y otro quiebre muy fuerte dentro de Chile Vamos. Primero, tenemos que el gobierno dice que está en contra de este proyecto de ley porque es un proyecto inconstitucional por violar el derecho a propiedad de la banca. Al mismo tiempo se genera una exposición de cómo se expone la falta de liquidez por parte de los bancos. Recordar que uno coloca un plata en un banco y la idea es que ese dinero fluya y crezca. Por algo también tiene esta opción y uno escoge un banco porque le conviene más esta situación, sobre todo con cuentas corrientes. También tenemos que hay un susto por el retiro del dinero por parte de la gente por falta de liquidez. Por decir como, venga, el banco no va a tener plata porque no va a tener este pago de créditos y uno va a tener que sacar su dinero porque va a terminar perdiendo este dinero y al mismo tiempo que se puede generar un peligro en la elección de préstamos porque uno al tener 6 meses de deuda puede excusarse diciendo como, no, sabe que estos son los 6 meses que tengo pendientes de pago por este proyecto de ley. Y uno de los puntos positivos, por supuesto, el tema de la crisis económica se está viviendo, sobre todo crisis de desempleo, que uno no puede pagar estos créditos hipotecarios, ni de consumo, ni avances en efectivo, generando una gran deuda que ya el chileno tiene mucha deuda. El gobierno planteó una nueva alternativa, que es una contrapropuesta, me corrijo, que sería solamente créditos hipotecarios, no entraría ni créditos de consumo ni avances en efectivo, sería voluntario por parte de los bancos aplicarlo, y también poner como permisos por parte de la banca, es decir, como piensen en ellos que nos dan liquidez. Y esa es la gran crítica que hacen los diputados, que el gobierno tiene que estar del lado de la gente, no del lado de la banca. Chicas, algo que me puedan complementar respecto a lo que he planteado respecto a este proyecto de ley de suspensión de créditos. Vane, voy contigo. Sí, como bien planteabas, Ariel, este tipo de beneficio que se le entregaría a las personas está dirigida para distintos mecanismos, o al menos eso contemplaba en un inicio antes de las, digamos, como acotaciones que hizo el gobierno. Entre ellos era para los créditos de consumo, para los créditos hipotecarios, para los avances en efectivo y el leasing. Pero como tú bien dijiste, desde el gobierno surgió esta, digamos, negativa y parte de quienes los componen critican sobre todo este tipo de que sea tan amplio y ellos prefieren solo dejarlo para el tipo de crédito hipotecario. Entre las distintas reacciones que hay, digamos, en el mundo de la política, partamos con el de la oposición. La oposición criticó bastante este tope que le generó el gobierno, sobre todo por parte del subsecretario general de la presidencia, don José Juan Osa, que fue quien revisó esta medida y le generó esta, digamos, indicación, creo que se le llama, cuando buscan como agregarle o arreglar, o modificarla, cualquier tipo de proyecto. Y bueno, como les comentaba, ellos lo criticaron mucho desde la oposición porque dicen que solo la aparición del gobierno se obtuvo al momento de la votación y no hubieron reparos antes de esto. Ellos me imagino que se refieren a que creían que iban a perder, digamos, no iban a votar por gran mayoría, digamos, a favor, y iban a ganar más los puntos en contra. Pero, como bien decía el Ariel, fue votada a favor con 117 votos para que pasara a la segunda cámara. Y sumado a eso, también dijeron que, bueno, la parte más controversial de esta crítica fue que lo tildaron al gobierno de un gobierno negligente. Por el otro lado, desde el parte del oficialismo, como bien decía el Ariel, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aportó sobre esto de la postergación de cuotas solo hipotecarias, como les decíamos, y por otro lado, el ministro de Economía afirmó que esta iniciativa en trámite perjudica la estabilidad financiera al no distinguir adecuadamente el tipo de créditos,
al prohibir que se soliciten nuevos requisitos y al no existir una definición precisa de la disminución de ingresos. Y por otro lado, que quizá también es bastante importante tener en cuenta, otra apreciación que se hizo fue desde Joaquín Cortés, que fue que es el presidente de la Comisión del Mercado Financiero. Dijo que no permite a las entidades hacer su trabajo de evaluar riesgos, que finalmente es así como se mueven este tipo de, digamos, empresas o quienes otorgan estos créditos, otorgando esta medida a todos los pagadores sin distinción, incluidos aquellos que no necesitan, que hasta ahí me suena bastante razonable, la verdad, provocando con ello un incremento del riesgo para las entidades, dañando la cultura de pago de los clientes, que en verdad es algo bastante importante para la empresa. ¿Y qué pasa con esto? Ya a muy modo personal me asusta, en verdad. Estoy muy a favor de que se congelen este tipo de crédito. En verdad viene muy tarde esto. Para hacer como hincapié, este proyecto fue ingresado a la Cámara el 18 de marzo y recién la están conversando, recién se aprobó en la primera Cámara. Entonces, viene tarde, pero también me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Ya como les decía, a un modo muy personal, porque quizá la inversión en el país, y sobre todo con los que le comentaba recién con el otro tema, que se va a definir mucho lo que es la economía con el plebiscito, si del apruebo o del rechazo, es que quizá la inversión se puede ir escapando porque se le ha puesto bastantes trabas. No justifico así al gobierno, porque claro, lo que decía en un principio el Ariel, que de quién está hablando el gobierno, si para la gente que en verdad lo está necesitando, lo está pasando mal, súper mal con esta pandemia, o para las empresas. Bueno, yo creo que a lo largo de todas estas conversaciones que hemos tenido, claro está para qué lado va el gobierno, pero eso igual me preocupa por parte como que se vaya la inversión. Pero eso. Es un punto súper relevante, lo que nosotros lo conversamos la semana pasada, que era bajo el impuesto a los súper ricos. Nosotros podemos estar muy de acuerdo con el tema del impuesto a los súper ricos o el tema de la suspensión de créditos, pero sin embargo estamos en un sistema que depende tanto de la propiedad privada que cualquier golpe hace que todo se caiga, ni siquiera se estremezca, se caiga. Entonces puede ser como algo súper, como uno puede decir sí, como estamos en crisis, como sea un poco más permisivo. Pero pasa que el 85% del país depende de la inversión privada y los bancos son la base también de la economía, sobre todo con el sistema neoliberal. Y al mismo tiempo el gobierno sigue con esa defensa a la propiedad privada por lo mismo. Pero ahí va el otro giro, que es el tema que va quitando responsabilidades, como se va quitando responsabilidades ante la gente, como este estado prestamista y no estado garante. Es, gracias a Maya. Entonces, ahí mantiene como la duda de decir, es como, está bien, pero, ojo, con cuidado, calma. Hay que como irlo por ese lado. Pero bueno, ver para suceder, porque al mismo tiempo el 10%, como decíamos, fue una medida parche, ya se está acabando el dinero del 10%, y todavía no se reactiva como el tema de los trabajos, todavía no hay, por ejemplo, o sea, las reaperturas, ya lo conversamos cómo iba a ir, así que hay harto pero por ahí. Chicas, Amaya, voy contigo para ver si tienes algo más que complementar respecto a la solicitud, a este proyecto de ley de suspensión de pago de créditos. Sí, la verdad es que tengo algunos puntos que tocar. Para empezar, quería como igual decir que este proyecto planea que la persona pueda pagar la deuda al final. Es decir, no es que se condene como... Bueno, no era por si no quedaba claro. No es que se condene la deuda, sino que es algo que pasa como a pagarse después. Y claramente es con los reajustes de la tasa de interés anteriormente pactada en el crédito. Y no se lo importante de esto es que no se realiza ningún cobro adicional por la mora o por la multa. Asimismo les quería comentar que quiénes son los beneficiarios de este proyecto de ley. Gracias, de este proyecto de ley. Bueno, tenemos diferentes personajes. Están quienes estén dentro del 70% de la población que registre los de menor ingreso.
Están por otro lado los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. También tenemos a quienes perciben el seguro de desempleo y también a los trabajadores independientes que han tenido una disminución dentro de sus ingresos en medio de este periodo de tiempo. Y aparte también tenemos las micro y medianas empresas que se destacan aquí dentro de este mismo punto, que no excedan ingresos anuales de 75.000 UF. Creo que era importante destacarlo. Y ahora quiero ir con lo que hablaban ustedes. Como decía Ariel y Vanessa, sí hay una resistencia por parte de la moneda, de la Comisión del Mercado Financiero y también de los bancos. Y como Ariel contaba en un principio, hubo una contrapropuesta, por así decirlo, por parte del gobierno, a lo que los parlamentarios se resistieron completamente. Y quiero destacar una frase que dijo el diputado de RD, ¿creo que es? Renato Garín, Sí, que dijo... Revolución Democrática. Exacto, que dijo: la crisis golpea a las familias en los créditos de consumo, especialmente con el retail. Es decir, la indicación del gobierno se limita a las hipotecas y desconoce completamente el problema del sobreendeudamiento de consumo. Y a esto quiero irme con otra cosa que ocurrió paralelamente, y es lo que dijo el expresidente del Banco Central, Vitorino Corvo, que habló respecto a el desempleo que hay en Chile actualmente, que se va a traducir en un problema de pobreza extrema y depresión social. ¿Con qué quiero llegar a todo esto? Como bien ustedes planteaban, se entiende que el país, la economía del país se basa en lo privado. Pero en un estado de emergencia como en el que estamos, yo creo que no debería ser tema el hecho de que se den estas instancias para cubrir las necesidades de las personas. Ni siquiera se cubren las necesidades, simplemente son soluciones parche, porque igual son cosas que uno va a tener que pagar después, ¿se entiende? O por ejemplo con esto del 10%, que es plata que al fin y al cabo uno saca y se acaba. Pero quería llegar al tema como de siguen constantemente basándose en que el tema es inconstitucional, en que los proyectos de ley lanzados son inconstitucionales. Entonces, ¿qué significa esto? Al fin y al cabo hay que cambiar la Constitución nuevamente, muy reiterativa dentro de todos los programas de Actualizando el Medio, pero sí, es necesario cambiar esa parte de la Constitución, porque como bien decía Ariel, afectaba el derecho de la propiedad de la banca, y esto se traducía en que tampoco tenían como los bancos no tienen asegurado a quién prestarle el dinero según sus evaluaciones de riesgo, como que eso es lo que pondrían al fin y al cabo en la cuerda, en la balanza. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles. Sí, es muy relevante todo lo comentado por la mayoría, sobre todo el tema de los beneficiarios. Un dato no menor, por ejemplo, la diferencia del 10%. El 10% era para todas las personas que estuvieran cotizando en AFP. Aquí hay unos ciertos requisitos y ciertos peros, así que eso es súper importante conversarlo. Y sobre todo si es que pasa a la comisión a la Cámara del Senado. Gaby, ¿algo que nos quieras complementar? Ahí sí. Bueno, la verdad es que yo no me manejo mucho en estos temas económicos, entonces como que la base de todo me cuesta igual entenderla, como las dificultades que se presentan ante este tipo de proyectos de ley. Lo único que estaba, buscando información como algo muy básico respecto a lo endeudados que están los chilenos, que siempre se menciona en típicos reportajes de la tele, de los diarios, que en Chile hay mucho endeudamiento. Entonces busqué si había alguna cifra y encontré una nota que hizo Bio Chile el jueves 11 de junio del 2020, que era como la más actualizada, en la que pusieron que según datos de chiledeudas.cl, en Chile existen casi 5 millones de morosos financieros, cifra que de acuerdo con el director de la institución, Guillermo Figueroa, continuará creciendo en los próximos meses a causa de la pandemia, obviamente por el coronavirus.
Y este estudio muestra que más del 55% de los chilenos están dejando de pagar por 30 días o más hasta a 5 de sus acreedores, perdón. Y en ese sentido, en verdad, lo único que me queda por decir es que quizá este tipo de cosas igual de alguna forma ayudan. Sé que debe ser muy difícil en temas de comercio y en temas económicos, pero como que estando ante una crisis muy que ha afectado muchísimo a la economía del hogar, o sea, a la economía personal de las personas, quizás de alguna forma las ayuda, o sea, eso es lo que puedo decir, como muy de forma personal y sin entender mucho el ámbito económico, quizás se podría hacer, no sé, por ahí algún esfuerzo para ayudar a las personas y lograr que, o sea, imagínense, toda la gente que está endeudada y más ahora en esta crisis, mira, o sea, cómo deben estar, cuál debe ser la situación. Así que eso. Es que es como lo que decimos siempre, como el Estado debería garantizarte, por ejemplo, salud, educación, Claro. derechos básicos. Pero sin embargo no es así. Ese es el gran tema. Entonces, ahí lo que vamos con la Vania. Como, ojo, como realmente se puede caer todo. Sí, sobre todo que el Estado depende mucho, porque no tengo el dato, pero la deuda con la banca del Estado también debe ser muy alta. Y si los bancos no hay plata, incluso recordar la historia, si la memoria no me falla, como en los principios del siglo XX hubo una crisis de la banca que hizo que casi se cayera todo. Ustedes tienen esta memoria más fresca con historia de Chile. No, venga. Ya, vale. ¿Algo más que agregar, Vane? ¿Que está levantando la manito? Sí, con respecto a esto mismo, como de lo que estamos hablando, del Estado garante y todas estas cosas, cabe destacar que con respecto al crédito con aval del Estado, que este crédito, como todos bien sabemos, y algunos lamentablemente saben, como no les gustaría saber, como la Gaby, tienen que seguir pagando. De momento, bueno, a lo que voy es que no entra dentro de estos parámetros del proyecto que recién estamos hablando. El crédito con aval del Estado es parte de otro proyecto que fue impulsado justamente por algunos de los diputados de oposición, entre ellos Jackson Winter y la diputada Rojas, no recordaba su apellido. Bueno, entender que es parte de otro proyecto, como les mencionaba. Este proyecto ingresó después que el anterior que estábamos conversando, este ingresó el 7 de abril a la Cámara y recién un mes después pasó a la Comisión de Educación. En verdad están tan atrasados con todo, pero bueno, es otro tema. Pero ¿qué pasa? Pasa más o menos lo mismo que en este escenario. Desde el Ministerio de Educación acusan reserva de constitucionalidad, o sea, es inconstitucional, y está fuera, y vulnera el derecho a la propiedad, en este caso de la universidad y casas de estudio. ¿Por qué? Porque ¿qué establece este proyecto? Que, como les decía, fue promocionado por estos diputados que les nombré, es suspender el pago de cuotas de crédito con aval del Estado, del CAE, del Fondo Solidario del Crédito Universitario y de las líneas de financiamiento administrativas por la Corfo. Más o menos el mismo sistema, solo que en este caso un caso especial para los créditos de universidades y casas de estudio. Entonces eso, agregar que está pasando el mismo escenario con esto, y de hecho este va un poquito más atrasado, como les comentaba, ingresó después, lo están conversando, y hace unas semanas tengo entendido que don Sebastián Piñera, el presidente, anunció el envío de un proyecto de ley que suspende por 3 meses las cuotas del CAE, como es su contrarrespuesta, digamos, y que se encuentra en etapa de redacción final, pero tengo entendido que hasta el momento no se ha sabido nada. Entonces eso, estamos bien atrasados, creo que esa es mi acotación por ahora. Ahí vamos, creo que también conversamos la semana pasada que como el Congreso va bastante atrasado con hartas cosas. Por ejemplo, recién ayer se promulgó, o ni siquiera se promulgó, se aprobó el tema de los dineros del plebiscito para las campañas. Y quedan 4 días para la campaña y todavía no se tenían regularizado los gastos. Y además es de una forma súper injusta. Bueno, para el rechazo, valga destacar. Porque es por partido político. Y el apruebo tiene 22 partidos políticos. Y el rechazo, si la memoria no me falla, son 4. Entonces, como el gasto del apruebo va a ser mucho más grande que el del rechazo. Como aquí lo hemos demostrado que la gran mayoría estamos de acuerdo con el cambio constitucional. Pero la idea es que hubiera sido más parejo. Si hubiera sido por opción, no por partido. Entonces,
es algo que va súper atrasado cuando esto debería haberse hablado en marzo, en enero, porque ahí va a comenzar el tema del plebiscito, no ahora. Entonces, como estos son grandes peros que se van colocando y que tenemos que tener que seguir conversando a lo largo del programa. Vane, también está levantando la manito de nuevo para este tema. Cortito. No, con respecto a lo del rechazo y la prueba, creo que vamos a conversar eventualmente esto, pero me da mucho la atención con lo que decía recién Ariel, que aparte que están ultra atrasados, que recién se aprobaron ayer, con respecto a algo que escuché por ahí, no recuerdo de quién, más cuando termine el programa les digo quién era, pero desde el análisis que hacen más o menos del mercado y de los economistas y estas gentes con mucho dinero y empresariales, es que no vendría tan bien que gane el rechazo para la economía en Chile ni para la empresa, porque tienen entendido que se desataría un estallido social aún peor que el anterior. Entonces la economía de Chile se vendría a las pailas, peor. Por otro lado, tampoco les conviene que gane tanto el apruebo, entonces no sé qué tan bueno es que tengamos tanta propaganda. Sabemos que vamos a ganar, yo creo, pero decían que no es tan bueno que gane el apruebo por goleada. Ese era el término que usaban, porque también significaría este rechazo por parte de los inversionistas y las empresas a seguir dentro del país, entonces como se les caería la cara de vergüenza más o menos por ahí. Pero eso, como acotar eso, que interesante analizar que va a estar complicado el escenario, entendiendo lo que decía recién el Ariel, que tiene más fondos por donde invertir en publicidad desde la prueba, que generaría eventualmente una ganada por goleada, si es que todos vamos a votar. Eso. Es que como el apruebo, lo conversamos la semana pasada, como es casi seguro que gane. Sea por un 50% o sea que las cifras que decían que era un 66%, pero es lo más probable que suceda. Sin embargo, el problema, y el que tengo más miedo yo, es la reacción de la Constitución. Porque vemos que el Congreso, lo mismo, pone trabas, como se sigue demorando, y es como una clase política que son los que van a redactar, porque igual hay harta participación de partidos políticos. Y es lo más posible que sean la gran parte de los constituyentes sean parte de partidos políticos. Entonces va a existir un sector de la derecha que va a participar, quizá un poco más liberal, pueden haber unos cambios más sustanciales, por ejemplo, no tanta prohibición a la propiedad privada, que lo hemos conversado mucho en este capítulo, sobre todo en este último tramo, para ir cambiando las cosas. Así que, como ese es mi gran temor, pero lo mismo, vivimos en una sociedad polarizada. Por ejemplo, ya lo vimos en las elecciones pasadas, de que si ganaba Guille íbamos a ser Chilezuela. Que iban a volver las filas, y creo que que iban a aumentar las filas, iba a terminar el desempleo, iba como a perder trabajo, y la economía se irá a la cresta. Pero bueno, vimos que eso sucedió con Sebastián Piñera y no con Alejandro Guille. Pero bueno, estuvimos muy emocionados conversando el programa del día de hoy, que no alcanzamos a conversar el tema de Carabineros, pero sobre todo vamos a dejarlo pendiente. Quise dejar ese tema pendiente por lo mismo, porque se puede actualizar durante las próximas semanas. Puede haber un cambio, sobre todo con Carabineros y los sucedidos con Gustavo Gatica, y la prisión preventiva para el teniente que realizó el disparo. Así que, chicas, nos vamos a la sección final del programa del día de hoy, para que ya vayan buscando, porque ya sé que ustedes son responsables y tienen la noticia freak desde antes. Así que vamos a esta sección final del programa, que después de hablar tanto número, economía, proyectos de ley, queremos relajarnos un poco y ir viendo noticias que no darían para conversar el programa entero, pero sí vale la pena destacarlas. Veo que la Maya tiene su noticia freak para que la comente a nosotros. Sí, tengo mi noticia freak para alivianar ya un poco más el ambiente, y es que en Alemania se obligará a pasear por ley a los perros 2 veces al día, 1 hora cada vez. Así lo dijo la ministra de Agricultura, Julia Klöckner, que defiende que el gobierno tiene pruebas de que las mascotas alemanas no salen a pasear lo suficiente. Esto se hará válido a través de la modificación de la ley de perros, y el objetivo es poder cambiar los cortos paseos por el barrio
por largas caminatas que estimulen a los animalitos. Y mira, bueno, noticia Qué interesante. lindo. Gaby, también vi que tú tenías tu noticia freak. Sí, adivinen de qué es. ¿Quién está embarazada ahora? Bueno. Voy a hacer mi propia sección en el programa. ¿Y qué famoso? Se va a llamar Baby News. Sí. Y es que, bueno, esta es la noticia de la semana pasada en realidad, pero bueno, yo por problema no pude participar del programa la semana pasada, así que lo digo ahora. Y es que se dio a conocer que Ed Sheeran va a convertirse en papá. ¡Qué emoción! Bueno, no sé si lo pronuncio bien, perdón. Ed Sheeran, no sé cómo se pronuncia, perdón. El cantante británico que todos conocemos por canciones muy, muy románticas. Junto con su esposa, llamada Cherry Seaborn, no sé cómo se pronuncia, van a tener a su primer hijito. Lo curioso de esto es que lo sacó el The Sun, el medio The Sun. Y comentaron que por todo el tema de la cuarentena no se había dado a conocer este embarazo, por lo que ya se encontraría como en una fase final, como que ya falta muy muy poquito para que nazca su hijo, así que eso, estoy muy feliz por Ed Sheeran. ¿En serio? Yo no tenía idea. ¿Cuál Estoy impactada. Bueno, igual lo dudo con The Sun. Oh. The Sun no es Pero lo han- un diario que tenga mucho prestigio que digamos. Ahí la dejo. Ah. Igual está en otra hola.com, No, pero en varias. ojo con Ah, The hola Sun. igual. Hola igual. Hola igual tiene más. Bueno, Tami, les aviso en que vaya, la otra semana les cuento. me voy a ir actualizando sobre el hijo de Ed Sheeran o cualquier persona en la farándula. Ya. Estoy impresionante que como todos los capítulos hay alguien embarazado del mundo de la farándula gringa. Sí, Estoy hay un impactada. baby boom brutal. Sí, es que se habla mucho de eso, de como la generación COVID, incluso agregarían decir. Sí. Porque a Oh causa de las my cuarentenas van a ser muchos niños. Vane, Tami, ¿alguna tenga su noticia freak ahí preparada? Sí, pero yo creo que la va a decir la Tavi. Así que dale. A ver, ¿la digo yo primero entonces? A lo mejor Sí, no es. yo creo que por la si misma. acaso. A lo mejor no es, no sé. Pero no sé si vieron que esta semana hubo como como alto impacto con una publicación que hizo RBD en su Twitter. ¿Es la misma? Ya, sí, en su título oficial hubo una publicación que decía sus plegarias fueron escuchadas. Solo eso. Y de ahí ya todos vueltos locos, qué va a pasar con RBD, van a volver o no. Y bueno, hasta ahora, se dicen que creen que se trata de un nuevo lanzamiento musical o que las canciones van a estar disponibles en Spotify. Pero bueno, no se sabe. La última vez que hubo esta polémica antiguamente fue que iban a remitir la telenovela por Televisa. Y ahora volvió esta polémica, pero no creo que vuelvan, ya que Dulce María está ahí a punto de parir. El baby boom atacó también RBD. Entonces, ahí estamos atentos para ver qué pasa, que yo era muy, muy fanática, los amo. Así que yo feliz que vuelvan, voy a estar en primera fila cuando se pueda ir a un concierto. Perdón, Vane, te dije que noticia. No sabía que estaba embarazada. Ah, fuck. Están todos embarazados. Mientras no sea uno de nosotros 5, todo bien. Por favor. A ver, Por favor. ya, fui a nuestro querido fuente de noticias, Mega Noticias, y yo no me había enterado de esto, no sé por qué lo estaba esperando hace mucho tiempo. Estrenaron ayer la nueva temporada de Lucifer en Netflix, por si la quieren ir a ver. Yo pensé que la iban a estrenar el 27, no sé por qué había llegado el 27. Pero ya está en Netflix para que la vayan a ver. Eso es el dato. Es buena. Justo se pegó. Pegó. Justo te pegaste, Vane. Bueno, se pegó. No, lo que sé, lo único que he visto de Lucifer es que como Lucifer es muy mino. No, Sí, lo único Oye, aquí dicen que No esta escuché temporada, recién lo estoy escuchando. No, y como aquí dicen que esta temporada dice que va a abordar el movimiento Black Lives sí, Matter. va a estar presente. Y también como que hablaban que Grey's Anatomy iba a tocar el COVID en la nueva temporada. Sí, Así que es súper interesante. Ya voy yo con mi noticia freak, que más que una noticia es una efeméride.
que el día de hoy se cumplen 10 años del accidente de la mina San José. Un 22 de agosto sucedió este accidente que conmovió a todo Chile. Que sorprendentemente hizo subir la popularidad del presidente Sebastián Piñera con su ministro Lawrence Goldberg, que 33 mineros... no, me corrijo. Hoy día, como 22 de agosto, se cumplen 10 años desde que se mandó el papel, el mítico papel de que estamos bien en el refugio de los 33. Porque el accidente se ocurrió el 5 de agosto, que dijo que 33 mineros estuvieran 17 días encerrados a 700 metros de profundidad, siendo rescatados el 13 de octubre de ese mismo año. Pero como lo que más se recuerda es este papel que también Sebastián Piñera paseó por todo el mundo, mostrando estamos bien en el refugio de los 33. Yo me acuerdo que yo iba en el Persa, iba paseando y decían como, weón, están vivos los mineros. Y fue como, ay, qué lindo. Y íbamos como, buscaban en el teléfono como las fotos y salía como el papelito así, y todos celebrando. Emblemático el tema de los mineros, sobre todo. Es como, histórico, sí, como tiene un récord Guinness, como la mayor cantidad de personas sobrevivientes bajo tierra. Así que hay harto que visualizar el tema de los mineros. Que es súper interesante, como me llamó harto la atención, sobre todo que aumentó la popularidad de Lawrence Goldberg, ministro de Minería del momento, y de Sebastián Piñera, actual presidente de la República, que si los mineros, o sin estos accidentes que sucedieron como el terremoto y los mineros, nos sale de nuevo ahora, así que también hay que mirarlo con perspectiva. Bueno, chicas, vamos a llegar a nuestra tercera sección del programa, que es la frase de la semana. Como buscamos siempre en esta parte final hacer como nuestras reflexiones, cierres, a través de una frase, de una palabra que haya marcado nuestra semana tanto personalmente como a través del mundo noticioso, político, en nuestro país y tanto internacionalmente, pero esta vez solamente de lo sucedido en nuestro país. Bueno, ustedes pueden ver las caras de reflexión de las chiquillas, cosa que antes no podían. Mirando de la ventana. Sí, como las cuatro mirando al horizonte, pensando su frase. Voy a ver. Así que para que vayan también viendo cómo nosotros estamos preparados el programa. ¿Alguna tiene preparada o pensada su frase para poder compartirla con nuestra audiencia? No, ahora estoy Estoy pensando procesando. todavía. Ya, voy yo primero. Dale. Generalmente el conductor es el que cierra, pero esta vez voy a abrir. Que voy con la palabra retorno. ¿Por qué? Porque esta semana se habla de mucho del super lunes. Se habla mucho de las vueltas. Se habla mucho de los nuevos inicios. Se habla mucho del inicio de semestre. Generalmente el segundo semestre es una fase súper distinta, como ya siempre se dice que el segundo semestre pasa mucho más rápido porque hay muchos feriados, hay más como festividades mucho más marcadas, la Navidad, el septiembre, y hay que tenerlo como con precaución el tema del COVID, que ha hecho marcar este 2020 de una forma distinta. Y también voy a tomarme este espacio con el tema de algo especial que a nosotros nos sucedieron y queremos compartir con ustedes, con esta audiencia, que nosotros este es nuestro capítulo número 31 de Actualización del Medio. La semana pasada cumplimos 30 de Radio F5 en general, tanto Siempre en Buena Onda como Actualización del Medio. Y sí, aplausos como espontáneos tanto para nosotros como para la audiencia que nos ha acompañado estos 30 capítulos, hablando de las noticias. Gran parte. Ahí saludando a los fans. Sí, porque estamos ahora, ustedes nos pueden ver. Y por eso también decidimos pasar el tema del video que ustedes nos pueden ahora seguir en nuestro canal de YouTube, Radio F5, donde están algunos de nuestros programas, no todos, pero que nos pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify y iVoox y Apple Music. Ya rellené bastante para que ustedes pudieran decir su palabra. Ya la tengo. Así que voy contigo, Gaby. ¿Me escuchan bien? Como que a veces siempre muy bien. Sí, ya. Voy a hacer alusión a algo que mencioné durante el programa, que es la palabra responsabilidad, considerando que ya estamos entrando en el proceso de desconfinamiento en varias comunas, por lo menos de aquí de la capital. Así que voy a decir responsabilidad porque
siento que no está clara de quién es la responsabilidad, o sea, como que siento que la responsabilidad es de todos, pero al mismo tiempo no es de nadie, entonces también hacer un llamado a que siempre que se pueda ser lo más responsable posible para que así logremos salir luego de esta crisis sanitaria. Eso. Chicas, ¿alguna otra que tenga su frase ya preparada? Veo a la Tami con convicción. Sí, sí, yo creo que me quedó mucho una frase que dijimos también durante el programa, que fue la falta de miedo. He visto como todo muy relajado, como les conté, me ha tocado salir estas semanas y me preocupa mucho. Así que eso, de la mano con la responsabilidad que decía la Gaby, haría un llamado a eso, a que no se le pierda el miedo, tampoco hay que vivir histéricos, obviamente, tampoco podemos llevar a los extremos la situación, pero no hay que perder el miedo a esta enfermedad. Que hayan cifras bajas no significa que la persona que está al lado tuyo en la calle no está contagiado. Así que tratemos de quedarnos en la casa, de salir cuando sea necesario. Si es que se puede quedar en la casa, quédese, aguante lo más posible para que no le afecte esto a su familia, ni a sus seres queridos, que igual es grave el COVID, no es, te puede pillar bien o te puede pillar mal, hay dos opciones, entonces mejor prevenir que lamentar. Así que me quedo con ese llamado también a la responsabilidad y a no perdamos el miedo a lo que está pasando, seamos cuidadosos. Muy reflexivas tu cierre, Tami. Vane, voy contigo. Ya, no sé si una palabra, más bien es una frase. Quizá va más por el lado esperanzador, espero. Como que sigamos la lucha, sigamos buscando justicia. Justamente se nos quedó un tema en tabla durante el programa, fue el tema de Gustavo Gatica, este estudiante que por efectos de vamos a decir carabinero, don Claudio Crespo, le quitaron su ojito, entonces sus dos ojitos, entonces ahora él carece de visión, entonces eso, como que igual es fuerte el tema. Tampoco quisimos tocarlo ahora por falta de tiempo y como por delicadeza igual, pero eso, sigamos buscando justicia, no nos cansemos. Por suerte ayer se levantó que este ex carabinero quedara con prisión preventiva, se le dio un plazo de 90 días para continuar la investigación, pero eso, después de meses de que no pasara nada, por fin hay un poco de esperanza en que pueda haber justicia con todos los delitos y todo lo que pasó, y que eso, qué duro, pero eso. Sí, es un tema que hubiéramos querido tocar, pero por temas de tiempo y para no alargar esto mucho más, pero de un tema que queda pendiente de conversar. Maya, cerramos contigo. Ya, yo voy a colocar, me cuesta en realidad porque no tengo como una palabra en específico, pero voy a decir templanza, porque me gustaría hacer como quizás el llamado a, yo sé que todos vivimos una situación muy distinta, pero a tratar de calmarse, de conservar esa estabilidad, dar la paciencia. Dentro de esta cuarentena no es fácil para nadie y eso. Mira, Esas son mis palabras. bastante reflexivas, reiterando lo que hemos conversado desde marzo, el tema de la cuarentena, pero estábamos cada vez más cerca. Así que de esa forma estamos cerrando el capítulo número 24 de Actualizando el Medio. Primera vez a través de imagen. Ustedes también nos pueden escuchar por Spotify, Apple Music e iVoox. Y también nos pueden ahora empezar a seguir por YouTube para que nos vayan viendo también cómo vamos funcionando y si lo hace también más cómodo por YouTube. Chicas, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Y a ustedes como audiencia también les agradecemos por haber llegado hasta este punto. Quédense en su casa si es que no es necesario salir. Recordar que todavía existe el COVID-19, no es una mentira, no es una invención de Bill Gates. Edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Adiós. Adiós. Chao.